Vamos a retomar Gracias, Lick. las actividades. Buen provecho. Voy a compartir pantalla. Me dicen si logran observar. Sí, Lick, ya se ven. Sí, Lick, ahí estamos. Sí, se mira Lick. Ahí está la primera pregunta que solo vamos a recordar un poquito sobre las preguntas de nuestra primera actividad en torno a los conocimientos previos. Dice, ¿a qué llamamos jerarquización de la información? Todos acertaron, es cuando se le da un orden según su prioridad. La 2 se refiere a conceptos que van relacionados a través de líneas. ¿Cuál sería la respuesta? Mapas conceptuales. Excelente, sí acertaron 22. ¿Qué es un debate? Cuando un grupo de personas realiza un intercambio de opiniones respecto a un tema. Excelente, es la respuesta. Aquí fallaron 2, acertaron 25. Excelente. Son características de un debate, excepto. Nos demuestran las coordenadas de un lugar. Excelente. Algunos aquí fallaron. ¿Qué hace un moderador en un debate? Asigna los turnos de exposición para las personas que debatirán. Excelente. Aquí también fallaron algunos, 26 acertaron. Elige la frase que está escrita en sentido figurado. Tu voz es un manantial de sabiduría. Perfecto. Aquí 21 acertaron. ¿Cuáles son los elementos de un texto argumentativo? Tema, opinión, argumentos, conclusión. Excelente. Aquí acertaron 21. Algunos fallaron. Ahí estamos. Se usa para decir algo de manera clara y que no dé lugar a otros significados. El sentido literal. Perfecto. Elige el par de palabras con rimas asonante. Crecer, merecer. Ujú. Perfecto. Y la última pregunta dice, identifica el verso que contiene una aliteración. El rugir de tu ruidoso y fluido corazón reina en mi alma rebelde. Excelente. Ahí estamos entonces con lo que pudimos trabajar. Es un juego que al final nos lleva a comprender y tener de alguna manera algunos otros conocimientos. Aquí está la ponderación y tenemos de alguna manera ideas generales de varios aspectos que nos toca que trabajar en el curso de comunicación y lenguaje. Algo muy importante que ahí en la presentación que ustedes hicieron, hablaban de algunos elementos básicos de la comunicación y lenguaje. Les decía, siempre trato de tener a la mano y asemejar aspectos muy puntuales que corresponden al área de comunicación y lenguaje, específicamente del CNB. El CNB nos implica conocer varios elementos y vamos a conocer algunos de estos elementos, principalmente cuando hablamos de las competencias de área. Al hablar de las competencias de área, específicamente son 5. Si ustedes tienen a la mano
su CNB, ahí claramente nos indica, principalmente para primaria, pero ahí nos indica que son 5 competencias las que tenemos que desarrollar. ¿Y qué es una competencia? Pues no es más que es una habilidad, es una capacidad, son las destrezas que una persona tiene para desarrollarse en cualquier ambiente, principalmente en comunicación y lenguaje. Pues nos indica que acá las competencias es que el alumno y nosotros básicamente podamos utilizar el lenguaje no verbal como apoyo a nuestra comunicación. Tenemos que fortalecer y utilizar la lectura como medio de información, que esto implica la ampliación de nuestros conocimientos y que tenga capacidad de comprender el mensaje. También nos dice que es la capacidad de emplear un vocabulario rico y abundante para poder producir, tanto oral como escrito. Otra de las competencias es producir textos escritos en diferentes interacciones comunicativas. Y finalmente, pues podamos utilizar el lenguaje tanto oral como escrito como instrumento para el trabajo, para la investigación, para el aprendizaje, y que nosotros una relación mucho más amena dentro del medio donde nos encontramos. Y esto pues siempre lo manifestamos en cuanto a las competencias, ¿en qué consiste el área? Y aquí siempre hemos tratado de ir conociendo algunos elementos. Y de esto pues hay 3 cosas importantes que nosotros tenemos que conocer del área en sí cuando hablamos de comunicación y lenguaje. Yo puedo indicar 3. Primero son las funciones del lenguaje. Eso pues nos lleva a conocer muchos elementos. Uno son los significados del mismo lenguaje y tercero son las normas de uso del lenguaje. Entonces, resumido en eso, ¿en qué consiste el área? Ustedes pueden tomar en cuenta estos 3 aspectos: las funciones, los significados y las normas de uso, como también los componentes. Para comunicación y lenguaje debemos de conocer que existen únicamente 2 componentes. El primer componente que consiste en las actitudes comunicativas. Ese es el primer componente. Y el segundo componente consiste en las producciones comunicativas. La primera son las actitudes comunicativas y la segunda es la producción comunicativa. Al hablar de estos 2, básicamente vamos a iniciar en el primer componente. Tenemos lo que es escuchar y habilidades comunicativas o las habilidades lingüísticas. Y en el segundo componente es leer y escribir. Si nos preguntan a nosotros, y nosotros de hecho si conocemos, vamos a ir fortaleciendo estos aspectos, ¿cuántos componentes tiene el área de comunicación y lenguaje? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Qué dice señor Magda? O alguien ahí que pueda decirnos, ¿cuántos componentes tiene Son 2 la componentes. comunicación y lenguaje? Un componente. Son 2. Son 2. El primer componente son las actitudes comunicativas. Así, esa es nuestra respuesta muy puntual, muy técnica. Y el segundo componente, la producción, Comunicativa. creación y producción comunicativa. Para cada uno de los componentes existen 2 habilidades. Para el primer componente está escuchar y hablar. Y en el segundo componente leer y escribir. De tal cuenta, entonces, comunicación y lenguaje tenemos que desarrollar, y lo sabemos, lo hemos venido desarrollando nosotros,
indistintamente el idioma que hablemos, nosotros iniciamos comunicándonos, iniciamos el desarrollo de nuestra comunicación, de nuestro lenguaje, con una primera habilidad. ¿Cuál sería esa habilidad? Escuchar. Y eso no es hasta que uno vaya a la escuela, desde la familia. Desde el momento de la gestación, el niño y la niña, nosotros en su momento, empezamos a desarrollar esa habilidad, escuchar. Después de eso pasó un buen tiempo, ya nosotros empezamos a expresar nuestro lenguaje de esta manera no verbal, con todos los gestos, con todas las actitudes, las expresiones faciales que tenemos, pues empezamos a hablar. Ya en la escuela hace el complemento, que sería la lectura y la escritura. Pero hemos tenido alguna dificultad en los tiempos, quizás nosotros lo vivimos, que en la escuela no se nos siguió desarrollando el orden lógico de estas habilidades. No se nos desarrolló la habilidad de escuchar, nos costó un poquito el desarrollo de hablar, no pudimos desarrollar mucho lo que es la lectura, sino que empezamos, la mayoría de nosotros, empezamos en la escritura, o sea, empezamos al revés. Y por eso muchas veces en las escuelas se trata de evitar de que sean planas al inicio, que sea escritura al inicio, sino que tenemos que desarrollar muy directamente la habilidad de escuchar, principalmente cómo seguir instrucciones. Si el niño o la niña logra seguir instrucciones, principalmente tiene que escuchar, y de lo que escucha es lo que expresa. Luego lee el ambiente y al final redacta y escribe. El orden lógico, entonces, en cuanto al área de comunicación y lenguaje, se enfoca en ese orden lógico, valga la repetición, cualquier idioma, desde el idioma quiché, cachiquel, tutujil, español, inglés, cualquier idioma, lo vamos a ir desarrollando de esa manera. Primero se desarrolla la habilidad de escuchar, la habilidad de hablar, la lectura y finalmente la escritura. Y si ustedes revisan su CNV de cualquier grado, la primera competencia ya de grado, ya no de área, sino que de grado, nos dice, interpreta diferentes tipos de comunicación. En primer grado, si no mal recuerdo, dice, sigue instrucciones. De tal cuenta, todo eso va relativamente en un orden lógico. Y por eso, pues voy a hacer la presentación ya del curso en este momento, donde todos nosotros podamos ir conociendo algunos aspectos y que conozcamos cuáles serían esos elementos a desarrollar, cuál sería la estrategia a aplicar en cada uno de estos aspectos, de estas actividades, y que al final, pues, podamos ir mejorando nuestras acciones en el curso correspondiente a comunicación y lenguaje. Voy a presentar acá. No sé si ven la presentación. Sí, Se ve licenciado, también. Sí, Sí, licenciado. Muy bien. La competencia del curso, entonces, ya trayendo un argumento de lo que es el CNV, algunos aspectos que nosotros ya conocemos, lo que se quiere acá en este curso, que ustedes, como estudiantes y docentes a la vez, ya en el área laboral, puedan dominar el contenido curricular para cada uno de los niveles, tanto la educación primaria como la preprimaria.
Y cuando se habla del dominio del contenido curricular, es exactamente lo que les acabo de indicar. ¿En qué consiste el área, por ejemplo? Y ahí nos indica, bueno, hay otros elementos que ahí encierra todo lo que es la respuesta a esa pregunta. Pero hay tres términos muy puntuales que les indiqué. Espero que se recuerden. ¿Cuáles son las tres palabras o tres términos que nos encierra la respuesta de en qué consiste el área? Las funciones, Significado. el Licenciado. significado, las Normas. normas y componentes. Principalmente son las funciones, los significados y las normas. Si nos preguntan, nosotros tenemos esa respuesta. ¿Qué es? ¿En qué consiste el área de comunicación y lenguaje? Tiene funciones, tiene significados y principalmente el uso, o sea, la normativa de uso de ese idioma. Tenemos varios ejemplos. Muchas veces nosotros hablamos por decirles algo, subamos arriba. La normativa no lo permite porque no se expresa así, o sea, no es correcto. Por ejemplo, al escribir alguna palabra o al leer, por decirle, leer azúcar. Les pregunto, ¿será que estoy hablando correctamente? Azúcar. No. No, es Azúcar. azúcar. O cuando decimos zapato, ¿estaremos leyendo bien o dándole la normativa del lenguaje? No. ¿Cuál sería la expresión correcta? Zapato. Es zapato. Y a veces alguien dice, ¿qué tan creído para hablar? Pero no es tanto lo que uno se expresa, sino que es la normativa, el uso adecuado de los términos de cada uno de esos aspectos. Sabemos también que los componentes del área son dos. Principalmente estamos hablando de las actitudes comunicativas, la creación y la producción comunicativa. Nos preguntan también, ¿cuáles son las habilidades y cuál es el orden lógico de estas habilidades lingüísticas o las habilidades comunicativas? Ya sabemos por dónde empezamos a desarrollar comunicación y lenguaje. ¿Cuál sería la primera tarea de nosotros como docentes, como personas principalmente a veces con nuestros hijos, nuestras hijas, en la escuela o donde estamos? Tenemos que desarrollar principalmente la habilidad de escuchar. Después, Hablar. Hablar. Ujú. Después, Leer y por último, y escribir. y a veces nosotros, al menos yo recuerdo que aprendí primero a escribir, porque me dejaban unas cuantas planas a repetir la letra. Entonces, eso ha sido como que el contraste de una realidad y que nos ha costado un poquito. Por ejemplo, cuando hablamos de educación bilingüe, el niño y la niña, pues en la casa ya sabe escuchar y hablar el idioma. Lo que le falta es leer y escribir. Llega en la escuela, le enseñan al revés, sería de escribir y leer, se queda en medio, al final no aprende ni un idioma ni otro. Entonces nos limita esa expresión y eso es lo que nos ha costado de cómo desarrollar estos aspectos. Y por eso acá la competencia del curso dice domina el contenido curricular para el nivel. Los contenidos de comunicación y lenguaje, que serían nuestros contenidos, ver la diferencia y qué significa. El proceso de la comunicación y sus elementos. La diferencia que hay entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje y su relación con el pensamiento. Y finalmente, pues volvemos a lo que les decía, las habilidades comunicativas o las habilidades lingüísticas. Solo que aquí está mal escrito, sería escuchar, hablar, leer y escribir. Aquí colocaron primero hablar, pero recordemos que el orden es escuchar, hablar, leer y escribir. En comunicación y lenguaje, pues la comunicación es la forma de expresión y el lenguaje son los signos, pues ya el idioma con su significado
y su normativa de uso. Pero quiero ubicarme acá en en el cuarto espacio donde dice el lenguaje y su relación con el pensamiento. Claramente nosotros en todo momento siempre expresamos lo que pensamos. Y en este momento más de alguien está pensando, estando acá, pensando en otra cosa. O está queriendo expresar algo y lo expresa según como se puede ubicarse en un contexto y que su pensamiento lo está generando inmediatamente. Cuando vemos la comunicación y el lenguaje, aquí tenemos un pequeño concepto, dice, es un medio de conexión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes, ideas, pensamientos y sentimientos. Esa es la comunicación. Es la expresión que nosotros hacemos, es la transmisión y el intercambio que hacemos desde los mensajes, las ideas, pensamientos y también de aquí manifestamos nuestro sentimiento. Aunque no querramos expresarlo, pero desde nuestra postura, desde nuestra expresión, desde lo que se nos pueda identificar físicamente, estamos manifestando. Hoy pues podríamos ver a alguien que esté triste, que tiene alguna dificultad, o alguien que esté bastante emocionado, contento, o que está de alguna manera un poco desganado, no quiere, o preocupado. Aquí al final todos tenemos una expresión que estamos manifestando. Algunos están con unas ansias de ir conociendo más, otros quisieran que se termine, pero cada quien piensa, cada quien demuestra, cada quien expresa lo que realmente tiene como tal en este momento. Y su pensamiento lo está manifestando tal y como es. El proceso de comunicación y sus elementos. Eso lo sabemos, solo estamos recordando un poquito. Sabemos cuáles son esos elementos. Principalmente tenemos un emisor, tenemos un canal, el mensaje, el contexto y un receptor. ¿Alguien me puede hacer una descripción ejemplificando lo que es el modelo de comunicación o los elementos ahora? ¿Quién sería el emisor en este momento? ¿Usted, licenciado? Perfecto. ¿Y cuál es el canal? La clase en línea, se podría decir. La plataforma, El teléfono, ajá, el internet. ¿Cuál sería el mensaje? El tema de comunicación y lenguaje. Ujú. ¿El contexto? Sería la plataforma. Ujú, sí. O el lugar donde nos encontramos cada uno, ¿no? ¿Y el receptor? Nosotros los estudiantes. Exactamente. Aquí nos solicitan ver la diferencia entre el lenguaje, lengua y habla. La lengua podría ser algo que se habla específicamente en un grupo de personas de específico que utilizamos ya están todos los grupos. Y que se toman el agua y Y o sea, ahí para al revés, es la falta cabal para abajo. Se están expresando. Excelente. Muy bien. ¿Alguien nos puede leer cuál es el concepto del lenguaje? Aquí está. capacidad que le permite al ser humano comunicar y conceptualizar. Ujú. Es la capacidad que nos permite comunicarnos y conceptualizar.
Y cuando desee comunicarnos, independientemente cuál sea, bien sea verbal, no verbal, icónico, otros aspectos y formas de podernos expresarnos en cualquier ambiente donde nos encontremos. Ahora nos dice, ahora lengua. ¿Alguien nos puede leer el significado de lengua? Sistema de signos que está en la mente de los hablantes. Idioma. Ya es el idioma. Perfecto. Y ahora tenemos lo que es el habla. Realización física, uso individual que cada persona hace de su lengua. La diferencia entonces de estos tres aspectos, de estos tres elementos, cuando hablamos del lenguaje, lengua y habla. Lenguaje es la capacidad que uno tiene para comunicarse, tanto verbal como no verbal. Es la expresión desde lo físico, la forma como nosotros nos expresamos, a veces sin hablar, con un gesto de enojo, con una mirada, pues estamos expresando algo. Una sonrisa, estamos expresando algo. Una seriedad y todas las expresiones físicas, mentales, todas las expresiones que nosotros generamos, lógicamente, es nuestro lenguaje. Y la lengua, pues, ya es específicamente el idioma. Incluso hay ciertas variantes dialectales según el contexto. Los idiomas, por ejemplo, en Guatemala, pues sabemos que hay varios idiomas, se habla 25 idiomas aquí en Guatemala, nacionales. Hay 22 idiomas mayas, más el idioma xinca, el garífuna y el español o castellano. Ahí hay también un dilema que a veces se manifiesta para definir cuál es. Pero al final tenemos 25 idiomas, entonces la lengua. Y muchas veces nosotros confundimos cuando alguien habla en un idioma maya, le decimos dialecto. Y el dialecto no es específicamente una especificación, perdón, la expresión, de un idioma. El dialecto es una variante. Entonces, aquí en Guatemala nosotros manifestamos que son 25 idiomas. Y un niño, una niña en la comunidad habla el quiché, es un idioma o una lengua, que igual podríamos decir el idioma español o la lengua española. Esa sería la diferencia entre el lenguaje, es una expresión general. La lengua ya es el idioma como tal, con sus diferentes variantes. Ahora, el habla es la realización física, ya es la expresión, por ejemplo, aquí, si vemos a estas personas, estos niños, pues están expresando físicamente una carcajada, una risa, un grito, un tono de voz más fuerte, un tono de voz pasivo, una expresión de alegría, un regaño, ya es la expresión más fuerte que esa persona utiliza o que hace uso de su lengua. E incluso aquí puede caber mencionar lo que es la diferencia que se da en el tono o la expresión de cada región. Por ejemplo, en la parte oriental siempre se escucha una diferencia con el idioma español de lo que hablamos en nuestro medio. Entonces, por ahí vamos a ir variando y conociendo esas diferencias que hay en estos tres elementos. También algo que les decía y me quedaba con esto del lenguaje y su relación con el pensamiento. Sabemos que el lenguaje es la capacidad que se tiene para expresar y el pensamiento es la capacidad que se tiene para formar o pensar las ideas. Y la relación entre estos dos aspectos, que es un proceso de construcción del desarrollo personal y la relación que existe. Todo lo que nosotros expresamos viene de nuestra mente. Es la representación de nuestras ideas, bien sea que lo decimos
o únicamente lo manifestamos físicamente o lo manifestamos gestualmente, o también lo dejamos solo en el pensamiento, pero sí generamos algo que podamos transmitir a otras personas. Incluso aquí cabe también mencionar las energías, todos los aspectos energéticos de una persona, desde su postura como tal, puede hacer variar la actitud de otras personas. No sé si pasa en algún momento, llega uno con cierto disgusto en el aula y de alguna manera no lo dice, pero sí lo lleva en su mente. Y puede ser que en algún momento transmite esa energía y que cuando miramos los niños, las niñas o las personas con quienes nosotros nos relacionamos, ya empiezan a generar esa actitud. Como también aquí nos dice, lo más importante en la comunicación del lenguaje y la relación que puede haber entre lenguaje y pensamiento es que nosotros debemos de pensar siempre de una manera estructurada. Tenemos que manejar un vocabulario amplio y que nos permita nombrar las cosas, en este caso los objetos, ideas, entre otros, que es lo que el mismo curso lo requiere. Ya cuando estamos en el aspecto académico, es eso lo que nos pide, que nosotros nuestro pensamiento lo generemos específicamente de manera estructurada y que podamos ir ampliando nuestro vocabulario y que al final le demos el nombre correcto a lo que tenemos en nuestro alcance. Y dependiendo de la forma como nos expresamos, así es como las personas que nos siguen logran expresarse correctamente. Y muchas veces nosotros nos vamos equivocando y nuestra tarea es ir corrigiendo. Recuerdo hace años cuando yo estaba estudiando, les decía que yo aprendí el castellano hasta los 13, 14 años en adelante. Y la maestra me dijo, a mí me llaman por Cande, me gusta que me llamen así. Cande, me gusta, va a ir al viaje. A según señor, le dije yo. Y inmediatamente me corrige, me dice, no sé si a según. Y desde ahí, pues, aprendí cómo ir desarrollando mi expresión de manera estructurada. Es como cuando hablamos, nosotros decimos, vas a ir a tal actividad, o en algún otro momento decimos cuando haya tiempo, pero nos damos cuenta que esa expresión no es correcta. Decimos que haya, y ya empezamos a mejorar, empezamos a darle el otro aspecto, la normativa del lenguaje, darle el significado como tal y tener la normativa real de cómo expresarnos según el idioma que estemos hablando. También yo tengo la dificultad de nombrar los objetos y no identificar el género. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros muchos profesionales aún tenemos esa dificultad. Y la puerta, salió y la puerta estaba abierta. Y la puerta le dijo a alguien, a la otra persona, déjalo ahí, estaré expresándome correctamente. ¿Qué dicen ustedes? No. Sería dejarla ahí. Déjala. Pero al final tampoco me estoy expresando bien porque déjala no la puedo traer a la puerta, no se puede ir conmigo. O sea, déjala, pero déjala ahí, como quien dice que le iba a traer y mejor la dejo ahí. No sé si me comprenden esa expresión, ¿no? Sí. Si se dan cuenta, con una palabra o un elemento, incluso hasta una coma, nos puede cambiar totalmente la información. Entonces, este curso, incluso a mí me preocupa a veces cuando me dicen, bueno, das el curso de comunicación y lenguaje. Digo, bueno, me van a perdonar los estudiantes que tengo ciertas dificultades de expresión, pero considero que también es parte de lo que nos toca desarrollar como tal, porque en las competencias nos dicen que debemos de utilizar correctamente el lenguaje, darle el uso adecuado, conocer cuáles son las funciones, conocer cuáles son los significados y principalmente a nuestro nivel, porque recuerden que estamos acá ya en un nivel universitario,
ya estamos formándonos para nuestro trabajo, pero también acá vamos a tener un nivel altamente superior. Y aquí lo que nos toca hacer es desarrollar demasiado la lectura, producir mucho texto, utilizar un vocabulario un poco más de un nivel distinto, bueno, dependiendo el medio y el contexto donde nosotros nos encontramos. Siempre esto significa que debemos de adecuarnos y contextualizar nuestra expresión. Y por eso les indicaba, si pasamos a la siguiente y la última diapositiva, las habilidades lingüísticas o competencias comunicativas. ¿Alguien nos hace favor de leer lo que indica acá? Adelante, alguien está ahí. Las habilidades lingüísticas son las capacidades de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan en la vida cotidiana. Estas son escuchar, hablar, leer, escribir. Cuando hablamos, muchas gracias, dice competencias comunicativas. Son habilidades, son capacidades. Ahí dice, por ejemplo, usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones. Lógicamente, bueno, hay otros aspectos que incluyen cuando hablamos de las funciones, pero esto significa que nosotros al momento de expresarnos debemos de hacerlo de la manera más clara. Hablamos del aspecto muy puntual y darle el uso adecuado y apropiado del mensaje. Cada vez que nosotros iniciamos una conversación, y yo lo he tratado de practicar, principalmente para que nosotros podamos interactuar de la manera correcta, primero tenemos que escuchar. Nos hemos topado con personas que no dejan escuchar, uno quiere hablar, pero siempre ellos responden. Y recuerden que la relación del lenguaje y el pensamiento, lo que uno escucha es lo que responde. Y a veces malinterpretamos información debido a que nosotros no hemos desarrollado esa habilidad de escuchar. Una vez que nosotros tengamos esa capacidad de escuchar, tenemos esa otra capacidad de hablar. Igual en el otro componente, si nosotros tenemos esa habilidad de leer, vamos a tener mucha más capacidad de escribir porque tenemos de dónde generar información. Como también la lectura nos hace mucho mejorar nuestra forma de expresarnos. Por eso siempre invitamos, en algún momento hay estrategias de que todo lo que leemos nos genera mucho conocimiento, nos genera habilidad de hablar y por supuesto también de escribir. O sea, es interrelativamente los 4 aspectos pues nos ayudan a que nuestra competencia de expresión indistintamente de los componentes se genera de una manera especial, lo diría así, porque tendríamos esas capacidades indistintamente del idioma. Y por esa cuenta, siempre la invitación entonces a partir de este momento es que nosotros vamos a desarrollar principalmente el orden lógico en el desarrollo de nuestras actividades en la escuela, como también nos ayuda a que nosotros podamos generar mucha lectura. Hay un pensamiento que dice, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar o para responder. Y eso ha sido algún dilema en algunos casos, máxime cuando hay ciertas dificultades, hay cierta discusión, nadie da espacio, nadie cede la palabra más que quieren decir todo. Yo aprendía de una persona que me decía en una ocasión
A veces en la escuela no se le da la oportunidad al niño o la niña, o nosotros no se nos dio la oportunidad de expresarnos, o no se nos buscó la forma de que nosotros tengamos esa habilidad de expresarnos. Ya de grande uno agarra el micrófono y ya no lo suelta. Digo, ¿por qué? Porque quiere decir todo lo que no dijo en aquel tiempo. Es una especie de broma, ¿verdad? Pero resulta que a veces cuando uno logra tener esa posibilidad, pues ya cambia. En este caso es ir desarrollando desde la gestación, porque sabemos que el niño y la niña pues escuchan toda la expresión del exterior y en el contexto, eso lo aprendieron. Y cuando ya está en este mundo, pues lógicamente va a ir perfeccionando esos elementos. Y por eso siempre estos aspectos de las habilidades comunicativas, pues lógicamente son de interés para que nosotros podamos crear esa posibilidad de mejora en comunicación y lenguaje. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. O alguien quiere expresar algo, dejo el espacio. Y, licenciada, disculpe, con respecto a eso, como comentario, ¿verdad? Como usted hablaba de palabras que a veces cuesta dejar de usarlas porque no es correcto que las digamos. A mí me costó mucho dejar de decir el disbioi, cuando en realidad la palabra yo creo que no existe, pero tenemos esa mala costumbre de decir el disbioi. Pero con respecto a lo que usted Ajá, nos refería conforme a lo del género, nos pasa, creo que nos hemos dado cuenta con los niños es que hablan el quiché en sus hogares, porque si no mal estoy, es como en el inglés, ¿verdad? Que utilizamos un término para referirnos a él y la, entonces al momento en que ellos les toca expresarse en en el idioma español, se les complica un poco por estos pequeños detalles, ¿verdad? Que hay en las diferentes lenguas. exactamente así es. Por ejemplo, en el idioma quiché es un término genérico, no hay masculino ni femenino. Y exactamente lo que usted dice, y gracias por su aporte, eso hace que nosotros cuando hablamos el idioma español, pues ahí tenemos esa dificultad, porque Se escucha. no distinguimos no es que no distingamos, sino que es la forma como se pueda interpretar creyendo que es lo mismo. Entonces, pero en este caso, cuando estamos en el, independientemente del idioma, porque aquí para comunicación y lenguaje son tres subáreas. Está L1, L2 y L3. L1 es la lengua materna de la persona, independientemente cuál sea el idioma. L2, pues es un segundo idioma que está aprendiendo, y el L3, pues aquí, según el CNB, nos indica que es el inglés. De tal cuenta que en cada uno de los idiomas vamos a ir desarrollando esos tres aspectos que les decía. Vamos desarrollando las funciones, los significados y la normativa del idioma, cualquiera que sea. Si estamos en L1, tenemos esos elementos de qué desarrollar. Si estamos en L2, pues lógicamente seguimos. Y si fuera L3, pues eso es lo que trabajamos. Entonces, de alguna manera, pues eso es lo que nosotros, no es que nosotros, sino que es lo que se requiere para el desarrollo del área ya con los niños y las niñas en el nivel que corresponda, tanto en preprimaria como primaria. Y gracias por su aporte. ¿Alguien más? ¿Una participación más? Vamos a... Señor Jessica, adelante. Sí, licenciado, respecto a lo que se está hablando, creo que también muchas veces como padres de familia cometemos el gran error. Creo que a nuestros hijos, ¿verdad? Debemos de hablarles desde un principio, desde bebés,
correctamente, porque muchas veces como padres de familia cometemos el error de hablarle en palabras diminutivas, las cuales no debería de ser así, sino que hablar correctamente a cómo son las cosas. Excelente aporte. Sí, incluso nosotros a veces yo escucho de maestros, más las compañeras maestras, son muy detallistas o ven las cosas de una manera mucho más con ternura. Dicen, es que tengo que ir a mi escuelita. Pero al escuchar eso, yo puedo entender que es una escuela pequeñita. Está en un espacio tan reducido, o sea, uno lo percibe desde esa manera. Y de alguna manera, pues nosotros, la forma como expresamos, generamos una idea en la siguiente persona. Ah, Hay, sí, perdón, licenciado, perdón. Le comentaba este caso porque en un momento escuché a mi primo, ¿verdad? Hablarle a su niña, ya tiene aproximadamente 3 años, y mi primo pues ya es todo, es un docente, y en esta oportunidad pues vine y hice que él corrigiera esa palabra porque él decía, perdón, eh, por decirle vamos a casa, le decía vamos a cachita. Entonces creo que no es correcto porque imagínense, la niña está creciendo y tiene que hablar correctamente a cómo son las cosas, a cómo son las palabras. Entonces yo le comentaba a él de que no estaba bien, de que él se expresara de esa manera con la niña, con su hija, ¿verdad? Porque tenía que hablarle a cómo son las palabras, porque imagínense, decía cachita, entonces la niña iba a crecer y con esa mentalidad de que ir a su casa es ir a cachita, algo así le decía. Entonces, por eso que a veces cometemos el error de hablarle a nuestros niños de esa manera, la cual creo que no es lo correcto. excelente, me parece muy, muy importante. Cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene su anécdota y cada quien se da cuenta en dónde está fallando. Y en este caso, el curso, pues como les repito, nos da la orientación de ir mejorando, de ir orientando cada uno de los procesos y que sabemos que no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero con esto nos da la pauta de decir, bueno, ahora si me estoy expresando de esta manera, pues voy a mejorar. Máxime en estos casos que nosotros estamos orientando a otras personas. Tenemos niños y niñas a quienes les estamos expresando y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos es lo que aprenden. Lo que usted dice, Brian, específicamente al desarrollo de esa habilidad de escuchar. Al momento de cachita, si así escucha, así cree que así es, por lo tanto va a costar un poco de que vaya cambiando. Y de alguna manera todo lo que nosotros hemos escuchado es lo que expresamos. Y a veces repetimos literalmente lo que escuchamos. Entonces hay que tener mucho cuidado de la expresión de nosotros para poder desarrollar esa otra habilidad en los niños y las niñas. Muchas veces no fundamentamos lo que decimos, simplemente lo decimos y la gente lo cree. Y al creer es porque así lo escucha y lo transmite. Y esto viene de generación en generación. Eso sería lo que nos toca que ir implementando en este curso. Muy bien, si no hubiera algún otro comentario, un aporte, vamos a continuar. Lo que nos indica ahí en nuestra programación, pues ustedes tienen que trabajar una guía por cada sesión. Y les voy a presentar en este momento para ir avanzando, que sí, el tiempo no se detiene, nosotros estamos un poco atrasados. Voy a presentarles la guía número 1, la que se va a trabajar ya como evidencia, como producto de nuestro trabajo para este curso y principalmente para esta jornada, la primera sesión.
Me indican si observan ustedes la pantalla, que como a veces no puedo Sí, Lick. dividir la Sí se pantalla, observa, Lick. no me doy cuenta. Sí se observa, Lick. Muy bien, entonces la tarea que se tiene a partir de esto, bueno, ahora les voy a asignar, tenemos de aquí al martes, ese es el producto de nuestro trabajo para esta jornada como guía de autoaprendizaje número 1 del curso. En esta parte, perdón, voy a regresar. Escriben su nombre y apellidos completos. Acá. Ese es editable, está en PowerPoint. Se los envío así, lo pueden trabajar desde ahí. La nota importante, esto va para todas las guías. Esto lleva siempre todas las guías, pero les voy a leer exactamente lo que hay que trabajar. La nota importante de eso es que el envío de las tareas es obligatorio. Esta guía es obligatoria. Enviar las tareas en la fecha y la hora asignada. Para el martes voy a dejar habilitada ya la sesión. Esto va en la plataforma de Classroom. Ahí les envío yo por WhatsApp, pero ya la tarea realizada va por Classroom. Ahí se habilita el espacio. Entonces sí hay un horario específico. Hay una fecha y un horario. Eso tiene que ser, porque a partir de ahí vamos a ir calificando y ustedes van a tener la oportunidad de ir viendo su avance, porque ahí se van a ir subiendo todas las notas de que vayan obteniendo en cada una de las actividades. Tomen en cuenta, dice, apellido, nombre y tarea. Aquí, primero un apellido, guión, María, por ejemplo, un nombre, y guía número 1. Ese sería el nombre que le van a dar a su trabajo cuando ya se terminado. Es el nombre del archivo. El archivo debe cargarlo en formato PDF. Luego de haber realizado todo, lo genera y lo guarda como, le da el nombre tal y lo guarda en PDF para que ya no sea editable. Eso significa que no se le puede cambiar ninguna otra información. El documento se trabaja en el formato asignado, ya se dijo que PDF. Tipo, tamaño y color de fuente depende de la presentación del esquema. Ahí como ya viene un esquema específico, todavía solo le da seguimiento y ahí no nos complicamos. Dice, es necesario que tome en cuenta la fecha de entrega. Caso contrario, las actividades serán aceptadas y revisadas, pero no tendrán el mismo valor numérico. Lo que les decía, ahora si se hace a tiempo, pues lógicamente vamos a ir verificando para tener el punteo que corresponde. Y cualquier consulta puede hacerla con el Facilitador, en este caso conmigo, ahí tienen mi número. Pueden escribirme en cualquier momento, no se preocupen. Y el medio más práctico para mí es el WhatsApp. Eso me ha servido mucho en el trabajo, como también en estas actividades. Puedo tener y yo con gusto les voy a atender si tuvieran alguna duda. Dice, no olvide que la presentación de estas actividades a distancia forma parte de su punteo de zona, asistencia y actividades dentro de la clase. Entonces, esta nota va para todas las guías y tomen en cuenta lo que aquí indica. Esta primera actividad tiene un instrumento de evaluación. Desde la definición, la forma de la ilustración tiene un punteo. Las evidencias, le decía, cada vez que estén haciendo su actividad, tómenle una foto y esa foto va en el espacio que corresponde. La definición ahí está, bueno, aquí está descrita la actividad y cada uno de esos aspectos que van a trabajar, ahí tiene su punteo. No voy a detenerme acá porque ahí está toda la dosificación de la puntuación y cada uno pues va a ir trabajando conforme lo indica ahí. Pues aquí nos da ya la idea de empezar a trabajar. Una primera actividad que tenemos acá dice, escriba con sus palabras la definición de comunicación. Eso significa que usted de lo que investiga, de lo que escuchó, de lo que percibe, tal y como lo pueda tecnificar desde su expresión, dice, bueno, comunicación es tal cosa, y puede acá pegar alguna foto, alguna imagen relacionada a lo que definió de comunicación. No sé si estamos claros en esta primera actividad. Sí, Lick, muchas gracias. Bien, esa es la actividad 1.
Bueno, tenemos aquí, nos dice también actividad de aprendizaje número 1. Aquí hay una técnica que es un organizador creativo. Le llaman el manota sabio. Aquí están las instrucciones de cómo se va a desarrollar. Nos lleva al módulo en la página 13 y 14 del módulo 1 de esta sesión. Ahí recortar 4 círculos del tamaño mediano. O sea, el círculo lo puede hacer usted al tamaño que usted considere. Recortar 2 manos y 2 patas del tamaño adecuado del círculo y tener un par de ojos movibles. Si no lo tuviera, los puede dibujar. O sea, eso no significa que obligatoriamente pero eso ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Recortar por la mitad 2 de los círculos, los cuales servirán para darle forma y movimiento a la boca del manotas, pegarlos como muestra la imagen. Aquí tenemos la muestra. La número 4, por último, en cada una de las partes que forma la boca debe redactar la definición del lenguaje, lengua y habla, lo que habíamos platicado. Eso significa que serían 3 y más la cara, pues serían 4 aspectos, 4 círculos los que conforman este organizador creativo. Creo que ahí está bastante descrita la información. Ya no nos da tiempo de hacerlo, pero las instrucciones están bien claras ahí. No sé si hay alguna duda acá. Bueno, considero que no. Licky, para Les decía, déjala, evidenciar esta actividad, perdón, para poder evidenciar no esta le actividad, escuché. ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Se van a subir fotos o algo así? Para poder evidenciar, aquí dice, jala las evidencias de la elaboración de las manotas. En cualquier, por ejemplo, cuando ya tengas los círculos o cuando esté pegando una foto, no necesita que esté tomando tampoco va a estar grabando un video de todo, no, por lo menos tener una evidencia, bien sea al inicio, en el desarrollo o cuando ya esté su trabajo. Una foto y es lo que coloca acá, dice dejar las evidencias de la oración del manotas. Bueno, aquí nos indica que son 3 momentos. Entonces, claramente yo no me había percatado de esto. Pero aquí nos dice, al inicio, al tener el material, durante, cuando tiene ya los círculos, y al final, cuando ya está totalmente hecho el material. Una foto, no. No sé si es la pregunta, señor. Sí, así es, Lick, muchas gracias. Pues sí, aquí cabalmente nos da la pauta de que una evidencia al inicio de su técnica, una cuando está en el proceso y cuando ya está terminado. Al final es una evidencia, una fotografía. No se preocupen de estar grabando un video, solo es una evidencia de cada uno de esos aspectos. Aquí se redacta la definición que escribió en el organizador gráfico. Aquí puede dejar lo que tiene en su organizador. Deja el concepto acá escrito del lenguaje, lengua y habla. No sé si estamos claros con la actividad 1, ya con la técnica del manotas sabio, ¿verdad? Sí, Lick, gracias. Muy bien. La actividad 2, hablar de sí mismo. En este caso, la actividad 2 es hacer un pequeño resumen o hacer una pequeña descripción de lo que ustedes hicieron hace rato cuando se reunieron en salas específicas, en grupo, ¿se recuerdan? Ahí puede describir que en la primera actividad, pues nos reunimos con tales personas, por eso les decía tomar la descripción de con quiénes se reunieron, las expectativas, e incluso en el módulo también nos dicen algunas preguntas. Entonces, relativamente vamos a simplificar
lo que hoy trabajamos, hablar de sí mismo, hacer una evidencia, dice evidencia del trabajo colaborativo, es lo que hicimos hoy. Yo les mandé las fotos, yo creo que de un grupo no pude enviar. Esa foto que envié en el grupo puede servir para que ustedes tengan acá como evidencia de esa sesión virtual cuando hablaron de sí mismos, donde expresaron su nombre, el lugar donde trabaja y la expectativa. No sé si estamos claros con esta actividad. Sí, Lick. Y muy bien, gracias. Y la actividad número 3, elementos de la comunicación. Aquí escribe los elementos de la comunicación. Se recuerda, está el... ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Ahí tenemos a El emisor, el receptor, el emisor, el Canal. el receptor. receptor, el canal, el Ajá, contexto y el mensaje. exactamente. Aquí se coloca cuáles son esos elementos. Y luego dice, escriba los temas para la siguiente semana. Adelantar un poquito qué temas tenemos en la sesión 2 y los puede colocar acá. Dice, escriba los temas para la siguiente semana. Eso sería lo que se tiene como tarea en esta primera guía. Aquí dice acá, escriba los elementos de la comunicación, defínalos e ilústrelos. Aquí, por ejemplo, decir emisor, ¿qué es? Y una imagen es específicamente lo que presenté en la diapositiva. Así sería lo que se tiene en esta actividad. Y acá como hacer cierto anuncio para la siguiente semana, ver qué temas son las que se van a trabajar en la sesión 2, dejarlas descritas acá nada más con el nombre y hasta ahí tendríamos nuestra primera guía. Si hay alguna duda acá. Lick, perdone, esto de los temas es como opinión o ¿cómo sería? ¿O Es sugerencia? es ver, como el módulo tenemos ahí ya a la mano. Entonces vamos a ir a la sesión 2 y vemos cuáles serían los temas posibles de la siguiente sesión. Desde su perspectiva, desde su percepción, ¿cuáles son esos temas? Esos están en la sesión 2 del módulo 1. No sé si me comprende ahí. Sí, Lick, gracias. Muy bien, ahí estaríamos con la guía número 1. Les voy a presentar lo que es el consolidado, que por favor ahí me apoyan para que tengamos... Este consolidado se entrega hasta el último sábado, pero vamos a ir trabajando a partir de ahora para que no nos atrasemos. Esto ya está también en Classroom. ¿Alguien ya quizás lo revisó? Este está en formato de Word. La carátula, pues quitamos eso. Lógicamente le vamos a dar todos los datos, nombre del curso, catedrático, la fecha. Todo eso lo vamos a ir trabajando. Poco a poco vamos a ir consolidando esta información. Le hacemos una pequeña introducción, tomando en cuenta también los aspectos formales para la redacción. Y aquí es lo que le... La sesión 1 este consolidado es como una minuta, es como un resumen general de lo que vamos haciendo en cada sesión. Por ejemplo, acá se tienen, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Pero ustedes dirán cuántas actividades se desarrollaron el día de hoy, pues van colocando acá. La actividad, por ejemplo, autopresentación. Aquí dice video, pero si no hubo video, no hay necesidad de colocar video. ¿Me pueden mencionar ustedes alguna actividad de hoy, muy puntual de la que hicimos?
La El presentación. juego de quizzes. Aquí La decía, el presentación en juego, grupos. tenemos el juego, eso que hicieron en Quizzes, la presentación en grupo. Perdón. Aquí describimos, el juego consistió en tal cosa. ¿Va? La presentación, se hicieron las salas y se designó a un coordinador o coordinadora, nos presentamos, dimos nuestro honor y bueno, todo lo que ustedes, no sé si me comprenden acá. Si fueran tener una imagen, yo también les mandé imagen de eso, del juego del Quizzes. Pueden colocar esa imagen acá. Y aquí lo que dice, ¿cómo aplicaría usted con sus estudiantes? Ya es el reto. Si se puede o no se puede, ella explica acá cómo lo podría aplicar. El juego, si lo puede hacer, diría no se puede porque no hay, habría que buscar algún mecanismo porque no hay señal, y bueno, pero por lo menos lo que se espera acá es que se exprese, que escriba. Es el gran problema que tenemos, en mi caso me pasa. Si uno escribiera todo lo que hace, todo lo que conoce, lo que puede aplicar, uno tendría muchos libros escritos, pero a veces nosotros no escribimos. En este caso y en este curso sí, nos obliga a hacerlo porque es lo que nos toca que desarrollar y tal como lo indica. Con uno me quedo. El juego, la descripción en qué consiste, alguna imagen de esa actividad y cómo lo aplicaría. La presentación, bueno, aquí se describe qué se hizo, alguna imagen, y cómo lo haría con sus estudiantes, pues usted indica cómo lo hace. Otra actividad, por ejemplo, la actividad de la guía, la técnica, ¿cómo se llama ese organizador creativo? ¿Cómo se llama la técnica? A ver si se recuerdan. El manot. El manotas, creo que es, sabio, algo así. Creo que ese va a tener que hacer las manos El más. manotas, El manota sabio. ajá, va. Describe qué es esa técnica. La foto que va en su guía deja acá, una de las fotos, y aquí describe cómo lo haría. Usted puede, aquí le pide 5 actividades, pueden ser 3, 4, o pueden ser más, pero realmente bien escritas para que no tengamos dificultades más adelante. Eso de la sesión 1. Igual les toca a ustedes dentro de 8 días tomar en cuenta qué actividades muy puntuales se realizan acá, escriben, ilustran y lo indican cómo aplicar. Y así nos vamos en todas las sesiones hasta la última sesión y este sería el producto que se puede presentar en la última jornada. No sé si tienen alguna duda acá. Lick, perdone, o sea que solo la sección 1 es la que se va a contestar. Sí, sí, ahora sí. La sesión 1 es la que va a empezar a consolidar esta semana. Después de la sesión 2 va a ir llenando, o sea, eso lo va llenando cada semana, y no lo deje Sí, de a pues, lo última que hora. vamos trabajando, lo que se va llenando. Sí, exactamente. Oh, ya, gracias. Entiendo, Lee, que es formato por sesión, ¿verdad? Cuadro por sesión, se podría decir. Ahí está, ya están todas las sesiones descritas en un solo archivo. Ahora cada cuadro es por cada actividad. Pues les decía, en una sesión se trabajaron 5 actividades, pues se llenan las 5. Y en esa sesión solo se trabajaron 4, pues se llenan 4. Elimina el espacio que no se utilizó. Y al final es su resumen, es su minuta de todo el curso. No sé si me comprendí. Licenciado, perdone, ¿y este formato también se sube a la plataforma de tareas? No, esto hasta el final, eso hasta el último. Yo les indicaré cómo se va a trabajar esto. Ahora ustedes lo van a tener como su, ¿cómo les explico yo? Es como denme algún trato de cómo. Como nuestro portafolio. Exactamente, ahí todo lo que va haciendo lo va a ir guardando, lo va a ir escribiendo, lo va a ir describiendo, lo va a ir digitalizando.
sesión por sesión. Voy a ver si logro compartir nuevamente para que no nos perdamos. Esto sí quiero, bueno, de hecho, aquí está, por ejemplo, repito, que ustedes colocan, hacen una introducción y está la sesión 1, lo que decía, todo lo que hicimos hoy se describe acá. ¿Estamos? ¿Me comprenden? Sí, Lick, muchas gracias. Eso es lo que hicimos, lo que estamos haciendo al final de la jornada de hoy. Eso lo tienen ustedes para estos días, la semana. Ya dentro de 8 días, atentas y atentos de lo que se va haciendo, terminando la jornada, pues en su momento que van trabajando, van describiendo lo que se hizo en esta otra sesión. Dentro de 15 días que estemos bien, primero Dios, lo que trabajamos lo van describiendo. O sea, cada sesión en este único archivo, es un consolidado, le llamamos, ahí van ustedes describiendo y ir generando su minuta. Y así hasta la última jornada. No sé si ahora sí quedó claro. Lick, ¿usted estaría mandando ese archivo? Sí, incluso ya está en la plataforma de Classroom, donde dice materiales educativos, ahí está. Ah, Pero les gracias, Lick. puedo mandar también por WhatsApp para que lo puedan tener. Ya en su momento les indicaremos cuándo se sube más. De hecho, eso se sube hasta el final, porque es el resumen general de todo lo que se hizo en el curso. No sé si ahí estamos. Lick, perdone, la presentación del día de hoy de la clase la va a subir a la plataforma. Sí, la voy a subir. Les voy a tener la presentación, la guía, que es la que van a trabajar desde aquí al martes, que ahí se va a generar la fecha. El consolidado, que es lo que van a ir llenando hasta, es como una matriz de información, ir llenando hasta el final del curso. Eso no se sube cada semana, eso se tiene ahí como un instrumento de insumos para ir haciendo nuestro resumen general, ¿verdad? No sé si... Y el módulo también ya está, ya lo tienen ustedes, está en la plataforma. Entonces, los instrumentos que tendríamos como herramienta de trabajo, está el módulo, la guía, que es lo que se tiene que subir. La presentación se las voy a enviar para que puedan ustedes volver a revisar y hacer su trabajo. Y el consolidado. Tenemos también lo que es la investigación de acción, pero eso lo vamos a trabajar la siguiente semana para no recargarlos. Igual no está tan difícil, solo es conocer la estructura y darle vida en algunos aspectos que nos toca que desarrollar. No sé si tienen alguna otra duda. Lick, yo tengo una duda, perdone. El trabajo que hay que realizar en PowerPoint, no sé si ¿Sí? también ya lo tiene en la plataforma o lo va a mandar a WhatsApp. Voy a subir a la plataforma y lo mando en WhatsApp, porque eso ustedes lo descargan, lo tienen, es editable, lo tienen que trabajar. Cuando ya está, eso es lo que suben a la plataforma. Se los voy a enviar. La guía, eso sí se tiene que trabajar. Si hay que Para subir el en la día martes, plataforma, ¿verdad? en la fecha indicada. Licenciado, disculpe, ¿y será que la presentación no la podría mandar en WhatsApp también? Sí, exactamente. Muchas gracias. Sí, se lo voy a enviar. Ujú. Bueno, compañeras y compañeros, ya casi cerrando la sesión, quiero indicarles que como las actividades y el curso así lo amerita, vamos a designar comisiones para cada una de las sesiones y hoy pues vamos a iniciar con ustedes. Quiero que tomen nota, ya que ya estamos a 10 minutos de cerrar la primera jornada. Luego pues dejo si tienen alguna duda. Considero que pues nos costó un poquito, como es primer momento de encuentro, presentación del curso, dar algunas indicaciones y todo eso, pero al final pues aquí estamos. Voy a indicarles que para la otra semana voy a necesitar
Voy a necesitar 7 personas que van a participar muy directamente en la sesión número 2. Voy a decir cuáles son los aspectos o cuáles son las participaciones directas de cada uno. Necesito una persona para la recepción. Eso significa que cuando habilito yo la sesión, la plataforma para ese día, para el día sábado, primero Dios, esa persona que designo hoy es la primera que se debe conectar. Y dejamos el tiempo desde -10, más o menos, 8 menos 10, para las 5, unos 15 minutos, quien va a estar por lo menos recibiendo a las personas, dándole la bienvenida, un saludo, poner algún fondo, alguna música o no sé. Y si gusta le puedo habilitar que comparta pantalla, algún eslogan de inicio. Eso ya va a empezar a crear su estrategia de cómo recibir a los demás. A ver quién le toca, ahorita vamos a hacer en listado. Ya a las 5 le doy ya a la siguiente persona que le corresponde la bienvenida. También en 1 minuto, 2 minutos, 3 máximo, da una bienvenida, le hace el saludo inicial con toda su creatividad, porque el curso, como les digo, es expresión, es dar a conocer, es decir lo que uno tiene, su pensamiento, como decíamos, la relación lenguaje y pensamiento. Esa persona, sin necesidad que le diga, yo ya no voy a intervenir nada, simplemente voy a abrir la sesión. Ya sé que esa persona que le corresponde la recepción, pues quien va a estar saludando, quien va a estar dando algún detalle de inicio. A las 5, la otra persona hace de hecho, da la bienvenida sin que yo le diga. Luego tenemos otra persona que hace la invocación sin estar buscando, mire, sino que ahí tiene que preparar algún tema, no de mucho tiempo, máximo unos 5 minutos, 3 minutos, mínimo, máximo 5, donde va a hacer la oración, en este caso la invocación. Después de que termine esta persona, inmediatamente entra a la siguiente, donde va a dar la retroalimentación o hacer un pequeño resumen de lo que se trabajó el día de hoy. Cuando ya tengamos ya esa presentación de la persona, hay otra persona que apertura la sesión número 2, donde dice, miren compañeros, después de haber escuchado lo que se trabajó la semana pasada, pues en este momento vamos a dar inicio a la sesión número 2 que corresponde a tales temáticas y espero que todos estén al tanto. Bueno, eso ya es la creatividad y la habilidad de cómo aperturar esa sesión. Finalmente tenemos ya para el cierre de la jornada, a estas horas más o menos 11:50, interviene una persona que va a dar las conclusiones de la jornada. Y a las 11:58, más o menos 57, compañeros y compañeras, hasta aquí llegamos con la sesión. Espero que les haya gustado, no sé, bueno, dejo en las manos y en las habilidades de ustedes. Por eso dice el curso, es desarrollo de nuestras habilidades, tanto escuchar, hablar, leer, escribir, y eso es lo que vamos a trabajar para la siguiente semana. Una persona hace la recepción, otra hace la bienvenida, una hace la invocación, otra persona da la retroalimentación del tema de hoy, otra persona hace la apertura de la sesión número 2, las otras 2 se quedan hasta el final, pero están pendientes porque van a estar tomando nota, que dan las conclusiones, una, y la otra persona pues hace el cierre y terminamos nuestra jornada en cada sábado. Sí, vamos ahí para ya empezar a designar. ¿Alguna duda? Considero que estamos bien claros, así es que voy a empezar a ver quiénes son las personas que inician. Perdón, licenciado. Semana. Sí. Solo si pudiera nuevamente mencionar el horario que tiene cada uno, más que todos los del inicio. Los del final, ahí está que hay que poner atención, pero al inicio, antes de las 8, ¿verdad? 8 menos 5.
Sí, repito, a las 8 menos 10, el de la recepción es el que tiene que estar ahí antes de tiempo, menos 10. La bienvenida a las 8:05. O sea, significa que el de la recepción sí tiene más tiempo para estar esperando, para estar saludando al menos quienes van ingresando. A las 5 da la bienvenida. A las 8 se hace la invocación. A las 10 se da la retroalimentación. Ahí podría tener 5 minutos porque habría que ver de los temas que se trabajaron. A las 15 la apertura. Y ahí arrancamos ya con lo demás. No sé si ahora sí estamos claros. Muchas gracias. Ahí estamos, Lick. Gracias. Bien, bueno, ahora sí, vean qué les va a tocar. Ahorita les voy a indicar. Tal vez una imposición, pero así lo voy a hacer para que veamos el control de todo. No me gusta hacerlo así, pero aquí me facilita más este formato. Señor Álida, sería la recepción. Tomen nota para que no se les olvide. ¿Estamos ahí, señor Álida? Perdón, Lick, me imagino que es recepción, no escuché muy bien. Sí, recepción. De acuerdo. Señor Anastasia Calwan, Sí, Lick. la bienvenida. Muy bien. Señor Andrea Recinos, Sí, Lick. la invocación. Muy bien. Señor Ávila Contreras, Sí, Lick. usted nos da la retroalimentación. Muy bien. Señor Elizabeth Ventura, Sí, Lick. usted hace la apertura. Muy bien. Profesor Enrique Aguilar, Sí, dígame. las conclusiones, eso hasta las 11 menos, perdón, 11 menos 10. Está bien, Lick, con mucho gusto. Disculpe, ¿habrá un link para la asistencia o ya la tomó usted? Perdone. Perdón, se me había... Señor Esperanza,
¿Quién manda Lick? Sí, yo estaba hablando solo porque se me había apagado el micrófono. Usted me hace favor de hacer el cierre de la sesión con toda la claridad que tenga. Muy bien, Lick. Bueno, entonces ahí tenemos las 6 personas: la recepción, la bienvenida, la invocación, retroalimentación, apertura, la conclusión y el cierre de la sesión. Ahí quiero que todos pues pongan su empeño, su creatividad. Sé que ustedes tienen todas esas habilidades, tiempo, y cuando ya, por ejemplo, la persona que va a hacer la apertura ya me deja a mí, yo empiezo ya a trabajar. Lo demás yo no tengo intervención, ni le estoy llamando que lo hagan, no, que yo solo voy controlando, que todos intervengamos. Así vamos a hacer las siguientes sesiones, vamos a ir por grupos, participar en este nivel para lo que nos corresponde hacer. Por lo demás, compañeros y compañeras, muchas gracias por el tiempo, por estar. Sí nos cansamos de estar acá, pero al final es parte de lo que nosotros queremos desarrollar. Felicitarles por este buen inicio y esperemos que, como les repito, empezamos hoy y de aquí a unos 2 años y centavos estemos celebrando también la graduación. Pasen feliz tarde, buen provecho, cualquier cosa ahí en el grupo. Gracias, licenciado. Feliz tarde a todos, compañeros. Gracias, Lick. Espero que estuvo excelente. De hecho, la buena participación de ustedes hace que este curso tenga un buen éxito. Lick, disculpe para la asistencia. ¿Perdón? Para la asistencia, Lick. Ahorita les envío un enlace rapidito, les va a llegar en el WhatsApp. Gracias. Feliz tarde. Buen provecho. Feliz tarde. Buen provecho. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias.